Buenas tardes para todos nuestros asistentes al webinar del día de hoy. Es un tema de vital importancia para nosotros como pediatras, un tema que siempre tenemos inquietudes, dudas, y nuestros invitados del día de hoy realmente podrán darnos luces frente al mismo. Hoy vamos a hablar de la importancia de la genética médica en la práctica clínica para una sociedad científica, para el bien y bienestar de nuestros niños. Tenemos tres invitados en nuestro webinar: el doctor Ignacio Manuel Sarante, el doctor Harvey Mauricio Velasco y la doctora Ana María Sarante. Siguiente. Como siempre, agradecemos a nuestro fondo financiador que nos permite realizar los webinars y el trabajo de educación continuada que la Regional Bogotá viene realizando, PTC Therapeutics y Pfizer. Entonces, seguimos trabajando de la mano con nuestros aliados. Hoy queremos, antes de iniciar nuestro webinar, hacer una invitación muy especial a nuestro próximo curso, que es sobre consejería en la lactancia materna humana y alimentación del niño pequeño. Vamos a invitar a la doctora Claudia Barreto, que es la líder de este proyecto en la Regional Bogotá. Doctora Barreto. Muy buenas tardes. Gracias, Olguita. Los que no me conocen, me presento. Soy Claudia Lucía Barreto Valero, soy pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte de la Junta Directiva de la Regional Bogotá actualmente. Queremos darles a conocer este curso en el cual soy partícipe con algunos colegas profesionales de distintas disciplinas, en el cual quisimos sintetizar toda la teoría y la práctica y las habilidades que necesitamos en el día a día y en el quehacer de nosotros los profesionales en la pediatría. Sabemos qué tan frecuentes se nos están presentando muchas dificultades y a veces nos falta estas habilidades, estos conocimientos. Nos basamos en el curso de la OMS, pero tenemos un direccionamiento hacia que los pediatras tengan la autonomía, tengan la autoridad para resolver la mayoría de las situaciones en lactancia. Es un curso certificado, modalidad de 40 horas presenciales todo el tiempo, 3 sábados, uno cada 15 días, que se iniciará en el mes de septiembre, y las prácticas se completarán, que son 16 horas, en el mes de octubre, dando el tiempo que se requiere para ser habilitado y ser formado como consejero de lactancia. Entonces, los invitamos. Tiene precios también favorables para los asociados activos. Aquí están presentes y les haremos llegar la información complementaria por los distintos medios de comunicación de nuestra regional. Muchas gracias. Gracias, doctora Barreto. Importante curso. Los que lo realicen van a quedar certificados como consejeros en lactancia materna, y creo que es de las cosas vitales para nosotros como pediatras que la lactancia materna continúe siendo un pilar de nuestro trabajo. Seguimos entonces con nuestro webinar y daremos inicio con la charla del doctor Ignacio Sarante sobre la importancia de la genética médica en la práctica. El doctor Sarante es médico genetista, profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, asesor del programa de vigilancia y seguimiento de niños con defectos congénitos y enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud de Bogotá, coordinador de enfermedades huérfanas del Hospital Universitario San Ignacio. Bienvenido, doctor Sarante. Doctora Vaquero, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. En este momento empiezo a compartir mi presentación. Hoy pues ha sido realmente una maravillosa noticia poder compartir con pediatría esta tarde.
Vamos a trabajar 3 temas básicos que un poquito cuál es la importancia de la genética médica en pediatría. Y realmente pensamos que los pediatras tienen ideas muy claras respecto a genética, así que yo voy a tratar de hacer una actualización de hacia dónde queremos ir con la genética médica. Luego el doctor Harvey nos va a presentar el tema de las pruebas moleculares, que es un tema hoy cada vez de mayor actualidad. Es un tema que se está utilizando cada vez más, el precio está disminuyendo de una manera muy importante y por lo tanto las estamos usando en todos los ámbitos. Antes se usaban en enfermedades raras, pero hoy en día, como nos van a mostrar, van a ver que se están utilizando definitivamente en muchísimas áreas de la salud. Y finalmente la doctora Ana María Sarante nos va a tocar la actualización del tamizaje neonatal. Es algo que llevamos esperando muchos años todos. Estamos en el peor lugar en Latinoamérica, como el país que menos hace pruebas de tamizaje, o sea, solo tamizamos una enfermedad. Eso nos iguala en el último lugar con El Salvador, pero esperamos que en muy poco tiempo, y ya la doctora Sarante nos dará las noticias que se tienen sobre el tamizaje, y esperamos que muy pronto realmente esto sea una realidad en el país y tengamos las nuevas 6 pruebas que todos hemos estado esperando y que estas pruebas ya nos generen luego el desarrollo de muchísimos más diagnósticos. Definitivamente, pues los pediatras son una de las especialidades aliadas por excelencia en genética. Pues la idea es trabajar esta tarde algunos de los avances que hemos venido viendo en cuanto a la aplicación de la genética médica en los niños. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. La doctora ya les contaba en dónde estoy trabajando. Básicamente mi interés tiene mucho que ver con la salud pública, algo que le cuesta mucho trabajo a la mayoría de especialistas, pero creo que los pediatras siempre han sido abanderados de la salud pública y comprenden perfectamente que todo el tema de vigilar y el tema de cuidar y de prevenir es fundamental para mantener los niños saludables. Voy a tocar 3 temas, básicamente. Voy a introducirme a la genética médica desde un modelo que se llama 4P, un modelo que se propuso hace unos años, pero que no lo pongo por novedoso en la propuesta, sino porque cada vez tiene más valor y cada vez se afianza más el tema de las 4Ps dentro de la salud en general, no solamente para genética. Segundo, les voy a hablar de algo que ha cambiado el mundo, que como lo estamos viendo, una gran cantidad de enfermedades que todos decíamos, y me incluyo, estos pacientes no tienen ningún futuro, no tienen pronóstico, vamos a hablar con los papás para contarles y acompañarlos en cómo van a morir, pero hoy en día estamos viendo realmente unos resultados muy interesantes y está cambiando realmente las perspectivas terapéuticas. Y luego al final discutir con ustedes algunas ideas a modo de conclusión. El modelo 4P surge hace ya varios años, como les decía, no es una novedad. La novedad es que cada vez es más real y cada vez tiene más aplicaciones. Esto lo propone el doctor Leroy Hood en el año 2013 y pues más o menos durante esos años. Y es una manera de ver la medicina que está aplicando todas las nuevas terapias en genética. ¿Qué nos debe traer la medicina 4P? ¿Qué nos debe traer si nosotros logramos aplicar este modelo? Debe ser primero ir a la costo-efectividad. O sea, el cuidado de la enfermedad debería ser más costo-efectivo. A nosotros en genética nos achacan que cada vez traemos medicamentos más costosos. Los medios de comunicación en realidad son felices poniendo noticias en donde dice, y ahora sí salió el medicamento más costoso y ponen $1 millón, y luego aparece otra noticia y sale un medicamento de $2 millones, y cada vez pensamos, esto no es capaz de pagarlo el sistema de salud. O sea, a este ritmo va a ser imposible que la sostenibilidad del sistema se mantenga. Así que es muy importante pensar en la costo-efectividad, es muy importante pensar
no solamente en el paciente, sino pensar en todo el sistema de salud para tratar de resolver los problemas que tenemos actualmente. Este modelo debería disminuir la incidencia de las enfermedades. Necesitamos hacer prevención definitivamente primaria. Necesitamos que los pacientes y las personas cada vez les aparezcan menos enfermedades, y es un reto interesante porque hoy en día este axioma que maneja pediatría siempre, y es tratar de mantener el niño sano, no esperar a que se enferme, sino la idea es mantenerlo sano. Hoy en día en genética empieza a aplicarse de una manera mucho más robusta, y es quitémosle la susceptibilidad a las personas de que se enfermen. O sea que ahí vamos a un nivel de prevención que yo pensaría que va más atrás de la prevención primaria, y eso es interesante y es lo que quiero desarrollar hoy con ustedes. Y esta avalancha de conocimientos en genética, en biología molecular, en ciencias básicas, debe generar algo que llamamos aprendizaje cíclico. Toda esta innovación debe lograrse reproducir y debe llegar al bienestar de las personas, debe llegar a la casa de los pacientes, debe llegar a esos niños que viven en el Chocó, que viven en La Guajira, que viven en el Baupés. Esto no puede ser una aplicación para los de Bogotá, además de estratos altos que pueden pagarse una prepagada o que pueden acceder a los nuevos medios de diagnóstico. O sea, la idea con esto es que podamos realmente llevar estas nuevas aplicaciones, llevarlas a toda la población. Y ese es el reto que les queremos plantear hoy. En el artículo de Leroy plantea cuáles son las tendencias que están transformando de salud, y por lo tanto que la respuesta sea este tipo de medicina 4P. Una de las grandes adelantos y de las megatendencias es evidentemente todo el tema de la medicina basada en sistemas y de la medicina basada en biología. La posibilidad de secuenciar el genoma humano completo de un paciente, cosa que ya no es el futuro. Un genetista que haga consulta rutinaria, normal, está pidiendo perfectamente 3 o 4 pruebas de secuenciación masiva a la semana. Es posible que pida 1 o 2 exomas, y es posible que en un mes pueda llegar a pedir un genoma completo. O sea que lo que se demoró y gastaron millones de dólares por allá hace 2 décadas en secuenciar el genoma, hoy en día lo pedimos y el sistema de salud además lo cubre en Colombia, cosa que es novedoso para toda la región. Realmente es impresionante cómo cada vez que nos visitan de cualquier país latinoamericano y nos oyen decir que nosotros podemos pedir estas pruebas, realmente sienten envidia, porque es muy difícil pensar, por ejemplo, en Argentina en pedir más allá de un cariotipo, es muy complejo. En Chile se puede, pero es muy costoso porque el paciente es el que lo tiene que pagar. Ecuador, Perú, Bolivia tienen muchas limitaciones para pedir estos exámenes. O sea que aunque las personas saben de los avances que hay en secuenciación, en genética molecular, y que están presionando a los sistemas de salud, muchas veces no los pueden usar. Y en Colombia tenemos esa ventaja, pero es realmente una presión porque las asociaciones de pacientes están empezando a solicitarlos, y ellas son las que dicen, bueno, necesitamos este arsenal de herramientas de diagnóstico dentro de nuestro sistema. Lo otro que se viene y que en Colombia no hemos podido desarrollar de una manera adecuada es la revolución digital. O sea, todos estos elementos, todas estas herramientas de diagnóstico que tenemos hoy en día en genética, eso todo se convierte en una gran base de datos y se convierte en las nuevas tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial. O sea que toda esa información que estamos recolectando de genómica, unida con la información de los pacientes, unida con la información de las frecuencias de las enfermedades, de la epidemiología, es lo que está generando esa gran revolución digital. Y estas dos herramientas unidas tienen un poder descomunal para lograr no solo tratar, sino prevenir enfermedades. Y algo que ustedes están sintiendo y que todos estamos sintiendo hoy, que es la presión de las redes sociales, que es la presión de los pacientes demandando servicios.
es la presión de los pacientes demandando tratamientos adecuados, demandando manejo integral. Es la presión de los pacientes que leen en internet que hay nuevas terapias y que las están aplicando y que podrían servir para mi hijo, y por qué en Colombia no las tenemos disponibles y las estamos necesitando. O sea que estas tres que Leroy llama megatendencias, la presión del consumidor final, de las redes sociales, de las asociaciones de pacientes, más todo el desarrollo en biología molecular y la revolución digital, están haciendo que necesitemos responder ante la salud de otra manera, no de la manera antigua. ¿Qué significan estas 4 P's? Fíjense que me parece que están en concordancia porque oigo a mis profesores de pediatría, ¿no? El modelo debe ser preventivo. Los niños no son iguales, me decían a mí, ¿cierto? Y yo diría más allá, los papás no son iguales, porque en pediatría, por supuesto, ustedes están encargándose muchas veces más de interactuar con los papás que con el niño, ¿cierto? Necesitamos modelos predictivos, porque ¿qué saco yo con ver la unidad de cuidado intensivo llena de niños si no puedo predecir cuándo es que se van a enfermar? O sea, necesitamos predecir antes de que las personas se enfermen para poder prevenir esa enfermedad y que esa prevención o los tratamientos sean personalizados porque cada persona, cada niño es diferente. Y además necesitamos un modelo que sea participativo porque nos damos cuenta que yo necesito de los padres para que la terapia que estoy proponiendo funcione. Yo necesito de la EPS, yo necesito del asegurador, yo necesito de los administrativos, yo necesito del contexto del paciente para realmente poder cumplir con mis objetivos terapéuticos. Estas son las 4 P's. Quiero ahora ponerles ejemplos de qué estamos haciendo en genética médica para avanzar en este modelo que llamamos 4P. Empecemos con un ejemplo que ya hoy en el mundo, principalmente en los países desarrollados, y está empezando a llegar a Colombia, que es la farmacogenética. Eso de darle medicamentos a los pacientes esperando que no se ganen la lotería del efecto adverso, debe empezar a desaparecer. O sea, no puede ser posible que nuestra forma de manejar nuestro arsenal terapéutico farmacológico sea ensayo-error. Yo le doy al paciente el medicamento porque dice la literatura que en el 70% generan un efecto terapéutico positivo. Pero yo también sé que puede generar efectos adversos y que pues son raros, pero pues corro el riesgo. Y en general todo lo hacemos así, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que la buscapina puede ser mortal porque puede causar anemia plásica. Sin embargo, nos la tomamos esperando que no somos tan de buenas de ganarnos la lotería de 1 en 1.000.000. Pero no es como deberíamos funcionar. Entonces miren que la farmacogenética lo que nos trae es, antes de suministrar un medicamento, debemos genotipificar ese paciente, porque miren lo que puede suceder. En esa gran masa de pacientes, hay pacientes que el medicamento es tóxico, pero le sirve. O sea, puedo solucionarle el problema, pero ahora le genero otro problema. En otros pacientes el medicamento no es tóxico, pero no le sirve. No genera realmente el efecto terapéutico que yo estoy buscando. En otros, el medicamento va a ser tóxico y no le sirve. O sea, realmente lo que le estoy haciendo es un daño finalmente al paciente. Y en otros, que es lo que buscamos todos, la droga no es tóxica, el medicamento no es tóxico, pero sí le beneficia al paciente. Pero yo no puedo jugar con los pacientes como si esto fuera una ruleta, como si fuera un juego de azar, porque esta reacción de los pacientes a los medicamentos depende de su genotipo. Y hoy en día tenemos una evidencia muy fuerte que definitivamente la dosis del medicamento, el tipo de medicamento que tenemos que suministrar, la forma en que lo suministramos, depende de la genética del paciente. Así que hoy en día nosotros lo que hacemos, y 2 grandes grupos están trabajando en esto, los psiquiatras, por ejemplo, en los Estados Unidos, ya no formulan un antidepresivo sin antes hacer la prueba genética, porque saben que además los van a demandar. Hay abogados que ponen avisos en las
autopistas americanas o en los periódicos diciendo, le dieron amitriptilina y no le sirvió, llámeme y demandamos a su psiquiatra. Porque claro, ellos saben perfectamente que esos medicamentos van a tener un impacto terapéutico no del 100%, y que muchos de ellos van a causar efectos adversos, sobre todo cuando el paciente me toca subirle la dosis del medicamento porque no estoy logrando el efecto terapéutico que yo estaba buscando. Entonces, aquí ven ustedes en esta gráfica, yo genotipifico el paciente y luego con eso yo sé si es un paciente metabolizador rápido o es un paciente metabolizador lento, y por lo tanto si es metabolizador rápido tengo que aumentar la dosis porque es un paciente que requiere un nivel, una concentración mayor en plasma para lograr el efecto terapéutico que yo estoy buscando. O sea que miren que es personalizado, o sea que a cada paciente yo tengo que darle la dosis exacta y el medicamento exacto, y es predictivo porque me dice, ojo, este paciente va a tener un efecto adverso y por lo tanto ese medicamento no se lo debo suministrar. Para que miren el nuevo enfoque que se le está dando hoy al manejo farmacológico. ¿En qué se está aplicando hoy en día en pediatría? Tal vez la mayor aplicación son en analgesia y en tratamientos oncológicos. Porque ya empezamos, los oncólogos tienen muy claro que la quimioterapia o la inmunoterapia no les sirve igual a todos los pacientes, y que primero genotipificarlos, saber la secuencia de los genes que metabolizan estos medicamentos va a ser fundamental para el éxito del tratamiento. Entonces, farmacogenética, predictivo y personalizado. ¿Cómo más podemos predecir las cosas? Porque ustedes quieren niños sanos. Todos queremos que los niños de nuestro país, de nuestra familia, nazcan sanos. ¿Cómo prevenir que aparezcan enfermedades genéticas, que aparezcan enfermedades raras? Pues la primera estrategia y la más barata no tiene que ver con grandes costos, no tiene que ver con exámenes complicados, tiene que ver con planee su embarazo. O sea que si las personas planean los embarazos, vamos a tener realmente un impacto muy importante en la generación o en la aparición de este tipo de enfermedades. Pero podemos ir más allá, podemos ir a la preconcepción, que es ahí a donde yo llamo a los pediatras. Yo entiendo que perfectamente los pediatras trabajan con niños nacidos, pero ustedes tienen un contacto muy cercano con las mamás y con los papás. Y esas mamás están en riesgo de volver a quedar embarazadas. Y esa mamá que usted está atendiendo con un niño que tiene una enfermedad huérfana, con una enfermedad genética, tiene riesgo de volver a tener otro hijo con esa enfermedad. Y ese riesgo hay que cuantificarlo, y esa mamá y esa pareja hay que darle la información necesaria para que tomen las mejores decisiones. Miren las herramientas que tenemos. Hoy en día, una persona puede hacer perfectamente un panel preconcepcional. Aquí ven uno que me dice que tiene 420 genes, y yo puedo saber perfectamente si soy portador de una enfermedad que en mi hijo, si se da en la unión de dos alelos, en una enfermedad de este tipo que son recesivas, voy a tener un hijo afectado. O sea, y aquí les muestro otro. Esta es otra empresa que es Centogen, en donde nos proponen un panel de 330 enfermedades, en donde miren, acá ven la pareja haciendo cara de felicidad seguramente porque su examen salió negativo. O sea que yo antes de tener un hijo puedo perfectamente predecir si mi pareja y yo tenemos una mutación que vaya a aumentar el riesgo de tener un hijo enfermo. O sea que el mensaje es, tenemos herramientas suficientes. ¿En qué utilizamos? ¿En qué pacientes utilizamos con frecuencia? Por ejemplo, en parejas consanguíneas. Las más frecuentes son las que tienen que ver con primos hermanos. Se conocen desde chiquitos, van a las mismas navidades en la finca, ahí terminan enamorándose y terminan queriendo tener hijos. Y por lo tanto, estos paneles, por ejemplo, para una pareja consanguínea, les va a ser de mucha utilidad para entrar a un embarazo con toda la información necesaria y saber si son portadores y por lo tanto saber el riesgo de tener una enfermedad. La utilizamos también en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades.
Y ahí los pediatras juegan un rol importantísimo porque ustedes están viendo los pacientes que tienen la enfermedad y por lo tanto tienen contacto con esa mamá y es muy importante que ustedes nos ayuden a poder informarles cuál es el riesgo que están corriendo. Predicción, también en el periodo prenatal, pero también en el momento del nacimiento. La doctora Sarante se va a dedicar a hablar del tamizaje neonatal. Fíjense que el enfoque es predecir antes de que el paciente esté enfermo. Todas estas patologías yo las puedo primero tamizar y luego confirmar antes de que aparezcan los síntomas. Y ese es el enfoque de la genética médica de hoy. Enfoque preventivo. No solamente es prevenir que aparezca la enfermedad, sino que cuando yo ya tengo diagnóstico, necesito prevenir la aparición de complicaciones. Y ahí es donde el pediatra juega un rol fundamental en el apoyo a la genética médica. Hoy en día, el pediatra debe participar en el control prenatal. No solamente por concepto, sino por norma, ¿no? La 3280 ya nos dice, en el control prenatal del tercer trimestre debe haber un pediatra. Y claro que debe haber un pediatra porque no entendemos cómo le estamos dejando la formación de una pareja o de una mamá, la formación en cómo debe manejar a su bebé a una persona que no tiene la formación para eso. O sea, no entendemos por qué la parte de puericultura debe estar en manos de un ginecólogo que es un especialista en su tema y que lo hace muy bien en su tema, pero que no es el especialista en niños. Y por lo tanto, el pediatra es el que debe estar realmente ahí y eso es lo que va a prevenir las complicaciones en un niño. Hoy en día, ¿cuál es el manejo que le damos a los pacientes que ya tenemos un diagnóstico? La idea es que si ya tenemos el paciente confirmado con una enfermedad genética o una enfermedad rara, lo que vamos a buscar es disminuir las hospitalizaciones, los ingresos a cuidado intensivo, nuevas cirugías, la molestia de tener que ir a urgencias para que además corra mayores riesgos de infectarse con el contacto con los otros niños, hoy en día que tenemos estos picos respiratorios. Entonces, fíjense que el enfoque es prevenir las complicaciones que sabemos que van a suceder. No esperar a que la complicación llegue para que el niño me llegue hasta la unidad de cuidado intensivo. Y algo muy interesante que empieza a forjarse hoy en día y que cambia el paradigma de la medicina. No permitir que las enfermedades genéticas o que en general las enfermedades se expresen. O sea, lo que vamos a hacer es que el paciente, aunque sabemos que si no le damos el tratamiento se va a enfermar, que el tratamiento se le dé en el momento presintomático. Y eso cambia realmente el manejo de la enfermedad y les voy a mostrar ejemplos más adelante. Quiero mostrarles este, que es uno de los textos que utilizamos con mucha frecuencia en genética. Este es un texto que tiene la mayoría de enfermedades, pero lo que tiene es un enfoque preventivo. Por ejemplo, síndrome de Turner. Nos dice, cuando el niño nazca, y esto es un checklist que le entregamos a los padres además, para que el padre sepa qué le deben hacer en cada consulta. Un checklist que me dice, mire, cuando nazca, hágale esto, cuando tenga un mes, hágale estos exámenes, cuando tenga 2 meses, y así hasta los 5 años. ¿Para qué le estoy haciendo yo estos exámenes? Para prevenir que no tengamos una complicación que sabemos que se presenta en el síndrome de Turner. Entonces es fundamental ese enfoque y es el que queremos tener en todos nuestros pacientes que estamos manejando con enfermedades huérfanas o con enfermedades genéticas. Necesitamos prevenir las complicaciones. Ojalá prevenir que aparezca la enfermedad, pero también las complicaciones. La P personalizado. Está muy claro que los niños son diferentes. Los niños no son iguales todos y por lo tanto tenemos terapias en dosis únicas según el perfil del genético de la persona. Hoy tenemos secuenciación para evaluar el riesgo que tenga una enfermedad en el futuro. O sea, necesitamos tener un enfoque en cada paciente. Yo necesito saber qué es el riesgo que está corriendo un paciente hacia el futuro.
Y por supuesto un modelo participativo. Aquí las asociaciones de pacientes tienen mucho que ver. Nosotros en genética, cuando estamos atendiendo a un paciente, yo le puedo hablar de la mutación, le puedo hablar del pronóstico reproductivo, le puedo hablar de cuál es el medicamento o la terapia que le sirve, pero me queda muy difícil saber a un paciente con Prader-Willi a qué horas le doy la comida en la noche, qué pañales utilizar en los pacientes con síndrome de Down. Me queda muy difícil saber cuál es la cuchara que mejor le va a determinado paciente que tiene un labio y paladar hendido. ¿Quién sabe eso? Los otros pacientes. Las asociaciones de pacientes juegan un rol fundamental en el apoyo. Muchas veces tienen un impacto mayor en la calidad de vida de los pacientes y sus familias que la que nosotros tenemos como médicos, porque ellos sí saben realmente lo que les sucede a los pacientes. O sea que hoy en día involucramos a las asociaciones de pacientes cuando terminamos una consulta, cuando tenemos un diagnóstico, lo que le damos es la información, mire, busque, llame a esta asociación de pacientes porque allí le van a dar una información que es muy valiosa y va a conocer personas que tienen su enfermedad, porque lo primero que nos dicen los pacientes es, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo una enfermedad tan rara que nadie más tiene? Ver otros pacientes con la enfermedad, vivir con otras familias realmente genera un bienestar muy importante. Logramos investigación y debemos terminar en centros de referencia para cada enfermedad huérfana. Necesitamos manejar estos pacientes de manera integral con todos los especialistas al mismo tiempo para que podamos realmente darle una respuesta. El presente de la terapéutica. Estamos acostumbrados en medicina a tratar los pacientes acá, desde el fenotipo. El paciente tiene apendicitis, lo operamos. El paciente tiene dolor, le doy un analgésico. El paciente tiene una luxación, le pongo un vendaje bultoso, le hago fisioterapia, le trato desde el fenotipo. ¿Cuál es el nuevo enfoque de hoy? ¿Dónde están el nuevo enfoque? Aquí, trabajar en el dogma central de la biología, trabajar desde el DNA. Porque le podemos quitar inclusive la susceptibilidad a enfermarse. O sea que hoy en día lo que estamos buscando es que no me dé cáncer. Y esa se la puedo quitar desde aquí, desde la información genética. O sea que no necesitaría inclusive los factores de riesgo ambientales que están interactuando con el inicio de la enfermedad. ¿Qué tenemos hoy en día? En Estados Unidos hay 22 terapias avanzadas aprobadas, entre terapia génica, terapia celular. En Brasil, para no poner ejemplos de países desarrollados, 3 terapias avanzadas aprobadas en Brasil. Miren ustedes acá, Luxturna para una alteración retiniana muy específica, solamente para pacientes que tienen una distrofia retiniana y que tienen una mutación. O sea, miren la personalización que tienen hoy en día las terapias. Esto no es para todos los pacientes con distrofia retiniana. Tenemos tratamiento para leucemias y tenemos tratamiento para una patología como la atrofia muscular espinal. Y con esta quiero terminar mi intervención. Para mí es muy significativo porque pues yo fui coordinador de la especialidad en genética médica casi unos 10 años y de lo que más me acuerdo yo, con tristeza, es tenerles que enseñar a los residentes a que cuando nos nacía un paciente con atrofia muscular espinal, yo tenía que enseñarle al residente cómo decirle al papá que se iba a morir, que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir y que además iba a tener una experiencia muy dolorosa en la vida de su hijo y que seguramente iba a durar 2 o 3 años, en algunos casos 5 o 8 años, pero que definitivamente no teníamos ninguna posibilidad de tratarlo. Y hoy en día las nuevas terapias lo que nos están generando es esto. Les muestro esta que es muy interesante porque eso que le enseñan a uno en genética en el colegio y luego en la universidad, que uno dice, no, pero ¿para qué me tengo que aprender eso solamente para el examen? Hoy en día todos esos mecanismos que nos enseñaron son los que se utilizan para la terapia. Tengo el gen SMN1 que tiene una mutación, no me produce la proteína que hace que las motoneuronas sobrevivan, pero tengo un pseudogen, el SMN2. Pero ese pseudogen produce una proteína que no es muy útil para que las motoneuronas sobrevivan o logra llegar a una sobrevida limitada. Pues se inventan un medicamento que es un pequeño fragmento de gen, es un pequeño fragmento de material genético que hace que esta proteína que produce
el gen SMN2, el pseudogen, ahora sea la proteína normal y me produce la supervivencia de mis motoneuronas. O sea que esto, fíjense, no es terapia génica, esto es la aplicación de los conocimientos en genética molecular a la ayuda de estos pacientes. Y efectivamente, estos pacientes mantienen sus motoneuronas vivas. Aparece otro medicamento, una sola dosis. Ya no tengo que darle dosis repetida. Una sola dosis intratecal y logro corregir el problema de la mutación. Tiene muchas dificultades, pero definitivamente es una solución muy interesante. ¿Qué está sucediendo acá? Estoy corrigiendo la mutación con una terapia de adenovirus. Tomo el paciente enfermo, lo llevo al hospital, traigo el medicamento de un gestor farmacéutico, lo pongo en el paciente y le hago un seguimiento a largo plazo. Quisiera para terminar poner este video. Este no es un video de una farmacéutica, es un video de padres de pacientes con atrofia muscular espinal. Miren estos niños que estoy mostrándoles acá. Este niño tiene una tipo 0, o sea, tiene 17 meses, pero debería estar muerto y está vivo hoy en día con este tipo de terapias. Un niño con NAT tipo 2, un AME tipo 2, 41 meses. La dosis se la pusieron a los 2 años. Miren cómo está corriendo y jugando con su hermano. Un niño que ya debería estar perfectamente acostado en la cama, posiblemente con una gastrostomía. Un niño con NAT tipo 1, 13 meses. Nunca debería haberse movido, no debería haber sostenido, no debería haber tenido sostén cefálico. Es un niño que rota. Y miren este último ejemplo. Una niña de 33 meses que está asintomática. La dosis se la pusieron a los 11 días. Esta es una niña que no debería se estar moviendo y en este momento tiene los hitos del desarrollo normal. O sea, está cambiando realmente la terapia, las nuevas terapias están cambiando la vida de nuestros pacientes. Para terminar, todo esto que estamos viendo en nuestros niños, todos estos desarrollos tecnológicos, las 4P, el modelo preventivo, necesita un centro y ese centro definitivamente es el pediatra. Estos centros de referencia, estos centros de atención integral necesitan un pediatra para manejar estos pacientes. Hay que recordar frases célebres. El paciente tiene lo que sabe el médico. Necesitamos mejorar las competencias de todo el equipo de salud en enfermedades huérfanas, en enfermedades genéticas. Y algo que nos dijeron siempre, si oigo cascos afuera, lo más probable es que sean caballos y no cebras. Les recuerdo que a veces también hay cebras y esas son las que debemos encontrar. Muchísimas gracias. Termino con la invitación que tenemos para nuestro simposio el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Es un simposio no para genetistas, sino para otros especialistas. Tenemos todo el tema que estamos hablando acá. La idea es tratar de mitigar la odisea diagnóstica, fomentar el manejo interdisciplinario de los pacientes y tenemos muchos temas dedicados a pediatría. Ahí ven ustedes prevención del cáncer, algunos de ellos infantiles, neurodesarrollo y salud mental, la genética del desarrollo pondoestructural, salud reproductiva, muchísimos temas que quisiéramos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarante. Excelente conferencia. Yo creo que todos estamos muy inquietos con toda esta proyección hacia un futuro y la inquietud debe ser el conocimiento máximo. Vamos a seguir con nuestra segunda charla. Está invitado el doctor Harvey Mauricio Velasco Parra. Él es médico genetista, magíster en ciencia bioinformática clínica, líder de medicina genómica y predictiva en SURA y miembro de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Él nos va a hablar sobre la utilidad de la prueba molecular en pediatría. Bienvenido, doctor Velasco. Bueno, muy buenas tardes. Solo para agregar algo, y es que les recuerdo a todos nuestros asistentes que deben ser muchas las inquietudes y las preguntas, y por favor las pueden registrar en el chat. Gracias. Doctora Olga, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos nuestros queridos pediatras, especialistas, médicos generales, genetistas que nos acompañan. Quisiera, primero que todo, validar si están viendo la pantalla.
Sí, doctor, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, un saludo muy cordial y a la Asociación de Pediatría Regional Bogotá, pues un agradecimiento por permitirnos estos espacios de encuentro entre colegas y entre amigos para hablar de cosas que nos gustan, ¿no? En este caso, en particular, quiero tener la oportunidad de compartirles algunas reflexiones con relación a la utilidad de la prueba molecular en genética. Digamos que pongámonos en un escenario en el cual estábamos como en pregrado, la gran mayoría de nosotros, o incluso ahí bajemos un poquito más hacia atrás y el ejercicio de la genética quizás era un ejercicio muy contemplativo relacionado básicamente a la posibilidad de ayudar a un paciente y a una familia a llegar a un diagnóstico. Y esos ejercicios partían muy desde la base de la clínica, muy desde la base de la semiología y muy desde la base de los paraclínicos que nosotros teníamos en esos momentos, dado que pues apenas estábamos empezando a entender y a comprender el funcionamiento del genoma desde el punto de vista de la salud y la enfermedad. ¿Cómo así? Básicamente, desde finales de los años 50 empezamos a comprender que existían unos elementos que se llamaban cromosomas que pudiesen estar afectando a diferentes pacientes y pudimos hacer esas correlaciones entre el genotipo y el fenotipo y más adelante empezamos a entender que existían unas estructuras bioquímicas muy interesantes que era el ácido desoxirribonucleico y que más adelante en los años 70 y 80 probablemente estos elementos en sus cambios bioquímicos generaban unas asociaciones con unas enfermedades en particular. Pero ese avance de los años 60, finales de los 50, llegando hacia los 80, pues fue relativamente lento y nuestro arsenal, por así decirlo, de confirmación diagnóstica era muy limitado. Esa era la medicina y la genética médica que vivimos hace un par de décadas y esto ha venido cambiando de una manera significativa gracias, obviamente, a la conjunción de varias áreas del conocimiento que aquí probablemente uno no las pueda ver en principio. Están en el back, pero son muy relevantes. Primero, la informática. La informática ha sido muy importante. La biología molecular nos ha permitido también llegar a este punto y definitivamente no olvidarnos de nuestro escenario clínico. No sé si ustedes se acuerdan a nuestros profesores de semiología cuando nos decían que uno se levanta del asiento y haciendo anamnesis y mirando los antecedentes y después cuando hace el examen físico llega al 70% del diagnóstico de nuestros pacientes. En genética esa realidad es al revés. Generalmente uno ve al paciente, hace los antecedentes, examina al paciente y muy probablemente en el 30% de ellos va a llegar un diagnóstico en la primera consulta. Y esto básicamente, a pesar de que hacemos un gran énfasis en los antecedentes familiares, hacemos un gran énfasis en el pedigrí, en el árbol genealógico, que es muy importante para nosotros, pero hacemos un énfasis muy relevante también en el examen físico desde el punto de vista de la dismorfología. Cuando nosotros observamos que esto ha venido cambiando, ha cambiado porque en principio estos 10, 20, 50, 100, 200 enfermedades que conocíamos hace 30, 40 años en genética han venido aumentando y han venido aumentando primero por la capacidad de una fenotipificación o una descripción dismorfológica muy fina que hemos aprendido a hacer, pero también gracias a la medicina de laboratorio, sin la cual pues no pudiésemos ayudar a reconocer y a confirmar muchos diagnósticos. Esta es una gráfica muy interesante de la base de datos de OMIM, que es como la Biblia para nosotros, y vemos el crecimiento del año 2007 hasta el 2017 en el número de genes que se han venido descubriendo a medida que va pasando el tiempo. Y el año 2007 es muy importante. En el año 2007 ustedes, por ejemplo, van a darse cuenta que empieza a crecer como tal Google, empieza a crecer como tal Microsoft, empiezan a crecer una gran cantidad de empresas de informática y por eso les decía que era muy importante la informática aquí en genética y más que todo la bioinformática, pero también se empiezan a dar otros escenarios muy interesantes de tecnología que van a ayudarnos a entender cómo es el funcionamiento del genoma y a crecer exponencialmente el número de genes que hemos empezado a conocer.
no solamente genes asociados a enfermedades autosómicos dominantes, recesivas, ligadas a X y ligadas a Y mitocondriales, sino en realidad ya estamos viendo más allá y entendiendo la arquitectura propia de nuestro genoma, incluso en el manejo de la susceptibilidad genética. Esta es otra gráfica que también nos acerca un poco a este crecimiento interesante, casi que exponencial, de la asociación entre los fenotipos, es decir, los síndromes genéticos a los cuales nosotros estamos expuestos en nuestra consulta, y los genes asociados que causan esa enfermedad. Y ustedes se dan cuenta que teníamos descripciones de menos de 1000 genes para el año 97 y ya para el año 2001 estamos incluso por encima casi que de los 10.000 casos. Y nuevamente comparativas de entre el 2018 al 2021 de el número de genes descritos, el número de genes asociados al fenotipo, el número de descripciones fenotípicas con una base molecular conocida. Por ejemplo, miren esto acá entre el gen y el fenotipo 384 para el año 2018, aquí en un total 12.394 genes descritos en el año 2008 y cerca de 16.451 descritos para el año 2021. Y un elemento fundamental para que llegásemos a empezar a conocer mucho más y de forma más rápida y más acelerada la genopatología de cada uno de nuestros pacienticos que vemos en la consulta externa está relacionada con la aparición de esta tecnología. Esta tecnología de que se llama Next Generation Sequencing, que básicamente nos permitió pasar de secuenciar 4 o 5 pacientes con una inversión muy grande de varios miles de millones de dólares en el año 2000 a casi 15 años después o 10 años después tener la posibilidad de secuenciar varios pacientes con unos costos que para esa época estaban rondando entre los 5.000 y los 10.000 dólares y que para el año 2021 o 2022 estamos ya esperando que se rompa la barrera de los $1.000 por genotipificación completa de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, si llevamos el escenario del contemplativo del diagnóstico a un escenario un poco más moderno de lo que ha pasado gracias a las tecnologías de secuenciación, la utilidad del diagnóstico genético se basa en la capacidad que tiene de modificar el tratamiento, el manejo y el asesoramiento genético de cada uno de nuestros pacientes y familias. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Con pruebas que nos permitan hacer diagnósticos, con pruebas que nos permitan hacer tamización de una enfermedad particular, con pruebas que nos permitan evaluar el riesgo o la susceptibilidad del paciente. Una cosa es tener la predisposición para el desarrollo de un síndrome de Li-Fraumeni en un paciente pediátrico y otra cosa es la susceptibilidad para el desarrollo de un tumor de Wilms también en un paciente pediátrico. Aquí juegan papeles importantes, ya sea o un solo gen o varias alteraciones en diferentes genes. También la utilidad de la prueba nos permitirá en un momento dado conocer el pronóstico de determinada enfermedad o la predicción de la respuesta a determinado tratamiento. Uno de los ejercicios más relevantes, no solamente en la práctica clínica diaria de cada uno de nosotros, pero sobre todo en genética, es que la puerta de entrada del asesoramiento genético es el diagnóstico. Un diagnóstico define o descarta como tal lo que vamos a hacer con ese paciente y nos traza la ruta de manejo. Una cosa es un paciente que tiene una obesidad de índole multifactorial, otro paciente que tiene unas obesidades con unos fenotipos particulares, unas obesidades centrales y con características neurocomportamentales diferenciales que, por ejemplo, nos puede hacer sospechar en un síndrome de Klinefelter. Otra cosa es pacientes que tienen una talla baja de origen multifactorial, llámese por antecedente de talla baja familiar o por un retardo pondestatural de origen constitucional, pero otra cosa ya son patologías específicamente genéticas como la condroplasia o muchas displasias esqueléticas, en donde el diagnóstico nos define como tal ya
cuál es el asesoramiento genético en ese tipo de pacientes. Y otra cosa súper interesante de lo cual estábamos hablando al inicio es que nos delimita el tema de la obesidad diagnóstica. No solamente desde el impacto en la calidad del paciente y su pronóstico, sino también el costo en salud y el costo tanto social como económico que puede llegar a tener el retrasar o el retardar un diagnóstico como tal. La tamización de una enfermedad definitivamente permite que este procedimiento acelere la intervención temprana, y esto lo vemos muy claramente en los ejercicios de tamización neonatal que se realizan en diferentes partes del mundo para muchos errores innatos del metabolismo, para el caso de la fenilcetonuria, el hiperplasia personal congénita, la galactosemia y otros más, de los cuales la doctora Ana María Sarante hablará en breves minutos. Y por el lado de la susceptibilidad del riesgo, es cierto que este escenario es un escenario de mañana, pero créanme que se está trabajando muy duro en el desarrollo de test que podamos hacerlos en personas presintomáticas, en prepacientes, si ustedes me permiten la palabra, para que esos prepacientes no se vuelvan pacientes, sino que tomen unas curvas de historia natural, ya no de la enfermedad, sino de su salud, para que no se enfermen o posterguemos el desarrollo de una enfermedad lo más que podamos. El pronóstico de la enfermedad va a ser muy importante, por ejemplo, en algunas patologías en donde con una prueba genética yo sé si es un cuadro muy severo, como en el caso de los síndromes de Charcot-Marie-Tooth variante de Yerines-Otaz, por mutaciones puntuales en PMP22 o NGR2, o pacientes con cuadros clínicos típicos de Charcot-Marie-Tooth que no tienen esos fenotipos tan severos y que por lo tanto su pronóstico es mucho más benigno, por así decirlo. Y con relación a la predicción de la respuesta al tratamiento, existen posibilidades de diagnóstico y que a su vez nos permitan mostrarle al paciente una alternativa terapéutica y sepamos si esa respuesta va a ser adecuada, va a ser inadecuada, y por lo tanto lleguemos también a la prevención cuaternaria, que es precisamente evitar la iatrogenia en nuestros pacientes. Entonces, vemos que la utilidad del diagnóstico molecular nos permite, por así decirlo, y haciendo una especie de lectura holística en este tema, generar como un mantra de pacientes con enfermedades genéticas en donde diagnóstico que nosotros sospechamos que hace 20 años nos quedamos con la sospecha diagnóstica, ahora tengamos la obligación de confirmarlo. Entonces, diagnóstico es que se sospecha, diagnóstico es que se confirma. ¿Y cómo se confirma? Molecularmente. Diagnóstico que se confirma, asesoría que se define. Muy importante darle pautas específicas al paciente sobre qué vamos a hacer con él y guías anticipatorias de qué vamos a esperar con la intervención que nosotros vamos a tener con ese paciente. Llámese intervención farmacológica, fisioterapia, terapia física, ocupacional, etcétera, etcétera. Y asesoría que se define, familia que se gestiona. Recuerden que en genética no solamente vemos pacientes, sino vemos familias, y tenemos que dar razón sobre qué vamos a hacer y cuál es el desenlace final que esperamos con este tipo de pacientes. ¿Qué pruebas en este momento podemos tener nosotros a la mano? Vamos a hacer un recorrido casi que histórico en donde empezaríamos por pruebas de una baja resolución, en donde la resolución era básicamente ver todo un cromosoma. Un cromosoma puede medir básicamente, no sé, 10, 15, 20 megabases. Esos estudios que se llaman cariotipos se han venido mejorando, y ahora tenemos cariotipos de una resolución un poco mayor, de alta resolución, que igual esa resolución diagnóstica está entre 5 y 10 megabases. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ver alteraciones que están entre los 5 y 10 megabases de compromiso y las pudiese ver en el cariotipo. Entonces, hay patologías en donde un cromosoma está de más o un cromosoma está de menos, como el caso del síndrome de Klinefelter, en donde con cariotipos de muy baja resolución yo puedo básicamente resolver el diagnóstico de este paciente, ¿sí? Y vamos a encontrar hallazgos incidentales muy bajos o casi nulos en este tipo de abordaje clínico. Pero ya con cariotipos de una mayor, de una mayor resolución, pudiésemos tener posibilidades de hacer diagnósticos citogenéticos, sí.
Este es un ejemplo del síndrome de síncope menos, es un síndrome neurogenético relacionado a una alteración de una pérdida de una gran cantidad de genes, básicamente cerca de 2 o 5 megabases de pérdida de información que se puede ver en un cariotipo de alta resolución. Estos pacientes van acompañados de alteraciones cognitivas, epilepsia usualmente refractaria y estas facies muy características como en casco de troyano. Eso se puede ver básicamente en un cariotipo. Pero en los últimos años han aparecido otras metodologías de diagnóstico molecular muy interesantes que van más allá, dan un paso más allá en la resolución de los hallazgos clínicos. Podemos tener resoluciones, aquí creo que se equivocó el artículo, es entre 50 y 100 kilobases, o sea, entre 50.000 y 100.000 pares de bases, ¿listo? Y pudiésemos ver o tener la posibilidad de detectar una gran cantidad de hallazgos de la citogenética molecular, y estos hallazgos los vamos a llamar variantes en los números de copias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener pérdida de información genética o ganancia de información genética, llamémoslo entonces de lesiones o duplicaciones, que pueden ser mucho más pequeñas y por lo tanto no se pueden ver en un cariotipo, pero en un estudio de microarreglos sí tendríamos la capacidad de verlos. Un ejemplo de este tipo de patologías, y yo sé que lo han escuchado mucho en su praxis diaria, y es el síndrome de 22q11 o a lo que antes llamábamos el síndrome de George o síndrome velocardiofacial, pacientes con unas facies características, nariz bulbosas, palares hendidos, cardiopatía congénita y algunos compromisos neurocognitivos, usualmente hacia cuadros depresivos y cuadros de esquizofrenia. Entonces, estos pacienticos, probablemente en un cariotipo de baja resolución y en un cariotipo de resolución alta, no pudiésemos detectarlos, pero sí que sí los pudiésemos detectar usando microarreglos y otra gran cantidad de patologías relacionadas a lo que nosotros llamamos síndromes de microdeleción o microduplicación, también pudiésemos detectarlos por este tipo de metodología, que es una metodología un poco más molecular, si ustedes me permiten usar esa palabra, en este tipo de casos. Y aquí para adelante aparece como lo que nosotros conocemos ahora como la secuenciación de siguiente generación, en donde podemos tener resoluciones de un par de bases, imagínense el nivel de resolución en el entramado de los 3.200 millones de pares de bases que nosotros tenemos. Podemos tener la posibilidad de detectar alteraciones en regiones codificantes, ¿sí? Y más o menos acercarnos a las posibilidades diagnósticas en cerca de los 20.000 genes que nosotros tenemos. Por lo tanto, a medida que aumentamos la resolución, también aumentamos la capacidad de hallazgos incidentales, y estos hallazgos incidentales pueden ser muy interesantes porque a veces el paciente llega por una sospecha diagnóstica y le encontramos otro diagnóstico que no estábamos esperando en el paciente, pero que lo podemos gestionar o son patologías accionables. Ejemplos como el déficit congénito de surfactante por mutaciones en los genes de SFTP, el A, el B, el C y el D, son ejemplos en los cuales si no tuviéramos estas herramientas moleculares, llámese exoma o paneles diagnósticos basados en NGS, pues no pudiésemos llegar al diagnóstico preciso en este tipo de patologías. Y lo que estamos viendo ya en los últimos años, y estamos esperándolo con los brazos abiertos para que sea una realidad pronto en nuestro país, es la realización de genomas completos, en donde ya no solamente tenemos la capacidad de detectar alteraciones en regiones codificantes, que son las regiones que el DNA se vuelve RNA y RNA proteína, sino que ya casi todas las variantes en todo el genoma los podemos encontrar. ¿Y por qué es importante esto? Porque cerca del 20% de las regiones no codificantes, o sea, que no contienen, entre comillas, genes, son regiones de alta susceptibilidad para el desarrollo de mutaciones y por lo tanto pudiésemos explicar la presencia de enfermedades a partir de hallazgos patogénicos en estos mismos loci o regiones genómicas. Y pongo este ejemplo de la de síndrome de hiperplasia cartílago cabello, síndrome McKusick, porque esta patología que es recesiva, podemos ver alteraciones o mutaciones o variantes patogénicas en regiones no codificantes, como la región promotora del gen relacionado al síndrome de McKusick, y que a veces por exoma no podemos encontrar, pero sí por secuenciación de genoma completo.
Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿yo por dónde empiezo a hacer como un racional de qué prueba o metodología diagnóstica puedo emplear? Puedo emplear Sanger, MLPA, microarreglos, exoma o genoma, y esa es una pregunta que todos nos hacemos en los días de trabajo en clínica, y estas tres, el Sanger, el MLPA y algunos dicen que los microarreglos pueden hacer parte de lo que llamamos el diagnóstico o de los test clásicos en genética. Otra literatura entra al microarreglo dentro de los test de diagnósticos modernos en genética, obviamente incluyendo al genoma y al exoma. Pero ¿cómo definimos cuál escoger? Eso va a depender de esta tablita. Es una tabla muy sencilla en donde podemos ver por un lado el fenotipo, la complejidad del fenotipo, y por otro lado la complejidad de los hallazgos genéticos. ¿Cómo así? Olvídense aquí de la palabra fibrosis quística, coloquen acondroplasia. Ustedes cuando ven un niño con acondroplasia en su consulta, ya saben que es acondroplásico. ¿Por qué? Porque tiene un fenotipo específico y su variabilidad fenotípica es muy baja. Y la única mutación descrita para fibrosis quística, en este caso, serían mutaciones en CFTR, o para acondroplasia serían mutaciones en FGFR3. O sea que la heterogeneidad genética es muy baja. Pero hay pacientes con heterogeneidades genéticas extremadamente altas, es decir, pacientes con discapacidad intelectual, porque puede ser leve, moderada, severa, puede ser hacia un rasgo autista, puede ser relacionada con fenotipos dismórficos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tienen una heterogeneidad clínica o fenotípica muy alta, y también cuando miramos cuáles son los genes responsables de la discapacidad cognitiva sindrómica o no sindrómica, nos encontramos fácilmente que son más de 500 genes. Entonces, si yo estoy acá en este escenario de baja especificidad fenotípica y baja heterogeneidad genética molecular, pues usualmente nosotros pudiésemos emplear metodologías como el Sanger o como el MLPA. Pero si ya estamos acá en el otro extremo que es la discapacidad intelectual u otro tipo de patologías y anomalías congénitas grandes, pues uno diría, sí, definitivamente pudiésemos estar usando ya sea cariotip, ya sea secuenciación genómica completa o secuenciación genómica o secuenciación exómica. Entonces tenemos un fenotipo normal. Aquí esta G es una G verde, una G normal, pero si la cambiamos por una A, tenemos un paciente con una acondroplasia, que la mutación más frecuente es la 1138G por A, producida en este gen, FGFR3, y la metodología diagnóstica es mediante sangre. Pero podemos tener otro paciente con un fenotipo totalmente normal. ¿Y qué pasa si yo quito todo esto que está aquí en verde? Entonces lo elimino una deleción muy grande, y si está esa deleción de forma homocigota en el gen CYP21A2, pues estamos presenciando un fenotipo relacionado a hiperplasia suprarrenal congénita. Muchas veces en estas patologías necesitamos el análisis de MLPA, que es un análisis que me mira no los errores ortográficos en los genes, sino las pérdidas de capítulos o las ganancias de capítulos de estos genes que se llaman los exones. Entonces, en donde yo ya hay la posibilidad de ver algunas indicaciones propias ya para el uso, no de estas metodologías clásicas de diagnóstico en genética, sino ya las modernas, llámese secuenciación de exoma completo o secuenciación de genoma completo. Trastornos del neurodesarrollo, anomalías congénitas, pacientes con múltiples características dismórficas, alteraciones inusuales del comportamiento, desórdenes con una base genética pero que son bastante heterogéneos. Entonces hay varios de estos. ¿Listo? Y cuando yo hago referencia a estos fenotipos clínicos, yo puedo decir, pueden haber fenotipos no tan severos como esta pie cao, con algunas características también llamativas en miembros inferiores, en donde sospecho la presencia de un síndrome Charcot-Marie-Tooth. Aquí vemos una tabla de los diferentes tipos de Charcot-Marie-Tooth, genes relacionados a Charcot-Marie-Tooth de tipo dominante, pero también podemos ver pacientes mucho más comprometidos. Es una de nuestras pacientes que tuvimos la posibilidad de publicar hace como 5 años con el Grupo de la Nacional, con ya mutaciones recesivas en genes que generan mayor severidad. Entonces, por un lado, si recuerdan la tabla que les mostré,
podemos utilizar los métodos diagnósticos para hacer diagnóstico, pero también podemos utilizar otros métodos diagnósticos más sofisticados, como el caso de los paneles o los exomas, ya no para analizar 1 o 2 genes, sino más de 50 genes, y ver el pronóstico de este tipo de pacientes. Ya, si la mutación está relacionada a PMP22, el paciente se comportaría con un fenotipo no clásico o no severo, pero si la mutación está relacionada con otro tipo de genes y un patrón de herencia recesivo, su fenotipo va a ser mucho más severo. Y eso es como llegamos a estas posibilidades de diagnóstico. Leyendo en forma paralela múltiples genes, cada uno de estos genes se puede leer en un solo ensayo, en un aparatico de estos que se llama un secuenciador, y ese secuenciador me da la posibilidad de detectar una alteración. Y esa alteración ya nosotros ya no la llamamos ni mutación ni polimorfismo, sino la llamamos, si es causal de la enfermedad, variante patogénica o probablemente patogénica, si no, es una variante que no explica el fenotipo del paciente, variable benigna o probablemente benigna, y existen unas variantes que al hoy, con la literatura que nosotros conocemos, no sabemos muy bien cómo se comportan y son conocidas como variantes de significado incierto. Ahora, si tenemos pacientes con unos diagnósticos muy complejos, por ejemplo, un paciente con una neuropatía rápidamente progresiva con parálisis vulvar y que cada vez está empeorándose más, pues pudiésemos emplear metodologías mucho más robustas que los paneles, empleando ya la secuenciación de exomas completos y llegando al diagnóstico de este tipo de patologías. Ya no analizándose cerca entre 2 a 200 genes, sino cerca de entre 9.000 y 21.000 genes, llegando a diagnósticos complejos, pero que a su vez, por un lado, nos permite hacer el asesoramiento genético, pero por otro lado nos permite dar predicción con relación al tratamiento que le podemos dar. Estos pacientes tienen mutaciones en unos genes relacionados con transportadores de riboflavina. Esta es una pacientica sin tratamiento con riboflavina. Miren aquí la parálisis facial que tiene, el compromiso vulvar, tiene una sonda de alimentación porque no puede tragar. Y después del uso de riboflavina, mira esta princesa cómo se encuentra de bien. Entonces también tenemos la posibilidad de que esta metodología diagnóstica nos elimine la odisea diagnóstica y por otro lado nos permita darle un tratamiento a nuestros pacientes. ¿Cuál es el futuro al cual queremos llegar rápidamente? No solamente la secuenciación de exomas, sino también a la secuenciación de genomas completos, y ya hay varios grupos. Este es un grupo alemán que ya ha realizado varios ejercicios con relación a la secuenciación de genoma completo, muy interesante, otros estudios en Reino Unido y en Estados Unidos, donde ya nos están mostrando. Incluso ya hay metaanálisis que nos dicen probablemente cuál es el rendimiento diagnóstico de emplear genoma versus emplear exoma. Y este es uno de los ejercicios de la comparación entre genoma y exoma, donde observamos que sí existe un ratio de utilidad clínica mucho mayor empleando el genoma versus empleando el exoma. Aquí la conclusión del artículo es la misma. La utilidad clínica la ponderan ellos en un valor mucho mayor en genoma versus al exoma. Y para finalizar esta charla, básicamente quiero mostrarles esta página, que es nuestra página donde encontramos los diagnósticos clínicos, los genes que están involucrados en cada una de nuestras patologías en genética, e incluso hay unos subespacios de esta página donde hay directorio de pruebas genéticas y nos dicen en dónde están haciéndose esas pruebas en diferentes partes del mundo. Lo anterior, todo esto para dejar esta siguiente reflexión, y es que tenemos un reto para el año durante toda esta década, y es que el reto es que tengamos la posibilidad de hacer, primero, diagnóstico confirmatorio, y segundo, iniciar plan de manejo y asesoramiento genético en el primer año en que llega el paciente a nuestra consulta. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? En equipo, trabajando mancomunadamente entre especialistas, entre nuestros grandes aliados, que es todo el personal de laboratorio, estos biólogos moleculares que nos facilitan a nosotros el trabajo, con los gremios de otras ramas de la salud y por supuesto con un sistema de salud robusto que sea sostenible en el tiempo y que con el cual podamos hacer gestión de salud de una manera
ética y con responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Velasco, por su excelente conferencia. Creo que nos deja muchas inquietudes, pero también muchas propuestas. Y realmente invito a todos nuestros asistentes para que nos escriban las preguntas que consideren pertinentes. Nosotros ya habíamos hecho una primera aproximación para tener unas preguntas frente a este tema tan interesante que nos acoge en nuestro webinar del día de hoy. En este momento vamos con la charla de la doctora Ana María Sarante Bamón, Avances del Tamizaje en Colombia. Creo muy esperada para ver cómo vamos en este tema. La doctora Sarante es médica genetista del Hospital Universitario San Ignacio, clínica de errores innatos del metabolismo y del Laboratorio Biotecnología y Genética, profesora clínica adjunta de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Bienvenida, doctora Sarante. Muy buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿me confirman por favor? Sí, señora, estamos viendo su pantalla. Muy buenas noches para todos. Agradezco la invitación a participar hoy de este webinar. Les voy a hablar acerca de los avances del tamizaje neonatal en Colombia. La idea es desarrollar esto de forma secuencial. No podemos hablar de cómo vamos en Colombia sin tener como claridad algunas generalidades de qué es el tamiz neonatal y el marco normativo que nos ha permitido establecer la necesidad de este tipo de política de salud pública. Posteriormente vamos a hablar acerca de los lineamientos técnicos y de las reuniones que nos han permitido configurar o tratar de tener más clara la implementación de este proceso de tamizaje neonatal. Y posteriormente les voy a comentar muy brevemente la experiencia que llevamos en el Hospital Universitario San Ignacio con el tema del tamizaje de los niños que nacen allá. Para hablar entonces de este tema es importante tener claridad de qué es un tamizaje o un tamiz neonatal. Entonces es un procedimiento que se realiza a partir de una muestra de sangre en papel filtro tomada del talón de un recién nacido que nos permite descubrir aquellos recién nacidos que son aparentemente sanos, pero que padecen una enfermedad grave e irreversible antes que la manifieste con la finalidad de tratarla para evitar o aminorar sus consecuencias. Es necesario tener claro que estas pruebas o esta ruta de entrada habla que estamos frente a una prueba que es una prueba de screening, es decir, es una prueba que no está destinada a ser diagnóstica. Toda prueba o resultado positivo o que esté en un nivel que sea inconcluso o zona gris, se debe considerar un resultado que debe de ser confirmado y esto será dependiendo de los lineamientos. Necesario derivarlo a los médicos para que ellos hagan el diagnóstico o si ya existe un lineamiento o un algoritmo, será necesario ir a ese paso siguiente que será la prueba confirmatoria que nos permitirá realmente tener la certeza de que ese paciente es positivo y de ser así, iniciar el tratamiento y la ruta de atención derivada para esa patología o por el contrario, en caso de ser negativo, descartar con toda confiabilidad ese paciente como un caso. Los objetivos entonces pueden ser vistos desde dos perspectivas grandes. Uno es que sea un programa poblacional, como son la mayoría, y un proyecto de salud pública, donde lo que se busca es tratar de captar a la mayoría o de captar a toda la población mejor para diagnosticar desórdenes tratables en el periodo presintomático de una forma costo efectiva, teniendo como objetivo, como mira principal, prevenir discapacidad física, mental y pues el peor desenlace que vendría a ser la muerte. Sin embargo, también existen otros tipos de cribados o de tamizajes que van a ser puntuales, que van a detectar condiciones o eventos en grupos de poblaciones con riesgos específicos. ¿A qué me refiero en esto? Que no es, digamos, que un tamizaje general, sino que en algunas regiones
por ejemplo, donde haya una alta frecuencia de portadores para enfermedades recesivas, donde haya una alta tasa de consanguinidad o eventos de mutaciones fundadoras para condiciones recesivas, puede hacer que esa población per se tenga una frecuencia de patologías específicas que al hacer un programa de tamización en esa población en particular, permitirá la reducción o mitigación de esta condición en beneficio de la comunidad a la cual pertenece. Sin embargo, vamos a ver que a medida que se ha desarrollado y todo esto que nos mostraba Harvey en cuanto a las tecnologías, cada vez tenemos más patologías y conocemos más acerca de ellas, y asimismo también van generándose nuevas tecnologías, no solamente de diagnóstico, sino también para tratamiento. Entonces, desde el momento que se empezó todo este proceso de tamizaje, alrededor de 1961, con el advenimiento y con todos los aportes del doctor Guthrie, se vio la necesidad de establecer de todas las enfermedades que habían en ese momento, cuáles eran las que deberían de ser candidatas a este proceso de ser incluidas dentro de la tamización. Inicialmente se inició con PKU, pero empezaron a ver el beneficio de este tipo de políticas de salud pública y establecieron o encomendaron la tarea a Wilson y Younger en 1968 para que nos permitieran tener una claridad o ver cuáles serían esos criterios que permitirían incluir una u otra patología dentro de ese cribado o ese tamiz neonatal. Vemos que dentro de esos 10 puntos que vemos en esos criterios clásicos, la primera es una condición que la condición buscada debe ser un problema importante de salud pública. Entonces ahí ya tenemos que es importante conocer la epidemiología y conocer la población para saber qué patologías realmente beneficiarán y tendrán un impacto por su alta prevalencia. Debe existir un tratamiento aceptado para los pacientes con la enfermedad reconocida. Adicionalmente, hablan de la importancia de tener métodos diagnósticos que permitan también tener un diagnóstico confiable y un tratamiento. Y dentro de los criterios también quiero resaltar este que es el último, donde ellos hablan de la búsqueda de los casos, que debe ser un proceso continuo y no un proyecto de vez en cuando. Acá quiero hacer relevancia porque es importante tener claridad que cuando hablamos de un tamizaje neonatal, hablamos de un programa como tal, no hablamos de una actividad que se va a realizar de forma esporádica, sino realmente algo que tiene que tener una continuidad para que nos permita ver ese impacto realmente como una política de salud. Dado esto, en el 2008 se decide revisar estos criterios y son los criterios emergentes que publica la OMS, en el cual miren que acá ya empiezan a utilizar casi que en la mayoría de las frases de estos criterios la palabra programa. Acá ya hablan que el programa de tamiz debe responder a una necesidad reconocida, que es importante conocer los objetivos del tamiz y se deben definir desde el principio, es decir, yo no puedo ir ajustándolos porque entonces los indicadores del programa probablemente no van a generar el impacto que yo necesito. Y adicionalmente acá ya estamos hablando de asegurar un consentimiento informado, es decir, ya empezamos a ver que también la parte de educación y concientización como una política es necesario de articular en esta serie de actividades. ¿Cuál es el panorama en Colombia? Entonces, como les mostré en la diapositiva anterior, es muy importante y la mayoría hacen relevancia en que debe ser un problema importante de salud pública. Y muchas veces para tener claridad de si es o no un problema, necesitamos conocer estadísticas que nos permitan delimitar en la población qué patologías realmente podrían impactar a futuro y que esas patologías realmente podamos conocer un poco de su historia natural. Desde el 2000, recordemos que es obligatorio la muestra de TSH de cordón umbilical para el tamizaje neonatal. Sin embargo, a pesar que en ese momento pues se vio la necesidad de empezar a hacer el tamizaje neonatal, pasaron muchos años a pesar de la necesidad en tratar de estructurar y de crear un programa donde se pudieran incluir otras patologías.
Recordemos que si bien se está tamizando desde hace ya varios años, más de 20 años, hipotiroidismo congénito, todavía no contamos con un programa que nos permita tener claridad de cuál ha sido el impacto de esa tamización desde hace 20 años. Poco a poco han venido apareciendo diferentes leyes que han permitido seguir mostrando esa necesidad y creando el generar un programa de tamización con otras patologías aparte de hipotiroidismo congénito. Pero la que realmente fue muy importante y ayudó a aumentar esa necesidad o hacerla más visible es la ley 1392 del 2010, que de pronto ustedes la tienen clara, que es donde se hace el reconocimiento de las enfermedades huérfanas o enfermedades raras como patologías que son crónicas, debilitantes y que adicionalmente tienen una baja frecuencia. Se habla que afecta de menos de 1 en 5.000 individuos y eso empieza a generar también la necesidad de conocer cuáles son las enfermedades huérfanas que tenemos en el país. A partir de eso, pues tenemos el listado que se ha venido actualizando a lo largo de los años, pero también se generó un sistema de reporte o de vigilancia donde se reportan todos estos casos y de alguna forma nos ha permitido tener visibilidad de las patologías y de los casos que tenemos actualmente desde ese momento. Posteriormente tenemos otros marcos legales, como son estas resoluciones, la resolución 3280 del 2018 y la resolución 276 del 2019, que fue la que modificó esta primera, en la cual también se muestra la importancia del cribado neonatal a partir de la creación de las rutas de atención integral de promoción en salud. Entonces, también mostrando la importancia de esta política de iniciar el tamizaje neonatal. Estas entonces, finalmente, llegamos a la ley 1980 del 2019, que ya es la ley por la cual se crea el programa de tamizaje neonatal en Colombia. Entonces, miremos acá nuevamente y quiero hacer mucho énfasis en que nosotros tenemos que ir direccionados a que esto tiene que ser un programa como tal. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Entonces, regular y ampliar la práctica de tamizaje neonatal en Colombia mediante la detección temprana de alteraciones sensoriales, donde se incluye ceguera y sordera congénitas, la utilización, almacenamiento y disposición de la muestra de sangre del recién nacido para detectar tempranamente errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas en cuyo diagnóstico que se haga de forma temprana va a permitir evitar su progresión, secuelas, discapacidad o modificar la calidad o expectativa de vida. En este informe de defectos congénitos del 2017 del Instituto Nacional de Salud, se encontró que 3.8 millones de personas están afectadas con este tipo de enfermedades, lo que nos sigue mostrando la importancia y recalcando la necesidad de establecer esta política de salud pública del tamizaje neonatal. Dentro de la misma ley, entonces nos hablan de las líneas de tamizaje, las dividen en 4, donde vamos a tener el tamizaje endocrino metabólico, el tamizaje auditivo, donde ya este tiene pues un algoritmo establecido, dependiendo de si es un paciente de alto riesgo o no, y cuáles son los estudios que deben realizarse. También tenemos la detección de cardiopatías congénitas, principalmente esas cardiopatías congénitas que son críticas y que el diagnosticarse de forma temprana va a cambiar el desenlace. Recordemos que para esta se utiliza la medición de la pulsoximetría pre y postductal y también tenemos la parte visual donde vamos a tener pues la configuración del examen físico y el reflejo rojo retiniano para hacer también la detección temprana de alteraciones visuales. Entrando entonces a lo que estamos trabajando actualmente, que es configurar y determinar cómo vamos a realizar ese tamiz endocrino metabólico. Dentro del documento dividen este tamiz en 2. Uno, que es el básico,
y el otro que es el ampliado. En el básico vemos que está incluido pues el hipotiroidismo, pero la idea de tenerlo acá es que se haga una transición. Recordemos que actualmente se hace la toma de TSH de sangre de cordón y esto se hace pues por, digamos que también las dificultades y tratando de tener una mayor cobertura y de que todos los niños que nazcan en un centro hospitalario puedan ser tamizados para esta condición, pero la idea también es hacer esa transición en la cual también esta muestra sea tomada de forma concomitante con estas otras para finalmente hacer una transición de cordón a papel filtro. Las patologías que se incluyen dentro de este documento y que se tienen ya listas, digamos, y se está buscando cómo se va a hacer el proceso de tamización, está la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, déficit de biotinidasa y hemoglobinopatías. La idea es que cuando ya tengamos configurado este tamizaje endocrino metabólico básico y según también la parte de los recursos que tengamos, se vaya adicionando otra serie de patologías y ya configurar algo que se llama el tamizaje ampliado, en el cual pues vamos a tener el tamizaje básico junto con otras aminoacidopatías diferentes a la fenilcetonuria, acidemias orgánicas y efectos de la betoxidación de ácidos grasos para un total de tamización de 33 patologías. Basado en lo anterior, entonces la pregunta es, ¿en qué vamos? ¿Qué se ha hecho? ¿Y para dónde vamos? Esta es una serie de actividades que se han venido desarrollando. Desde el 2019 se han realizado mesas de trabajo intersectoriales, la construcción de rutas de atención para estos pacientes y cómo se va a hacer la derivación. ¿Cuáles son los actores del proceso? Entonces, acá sabemos que van a haber diferentes actores, que vamos a tener a la IPS, vamos a tener a las entidades promotoras de salud, vamos a tener a las EPS y todo esto tiene que estar de una forma muy articulada para que el proceso sea fluido y no tengamos cuellos de botella. Entonces, tenemos los actores y actualmente con los diferentes lineamientos se han venido determinando cuáles son cada una de las funciones de estos actores para que realmente se pueda llevar a cabo todo el proceso. Las competencias de los profesionales de salud existentes y por fortalecer. Entonces es importante que sepamos que acá el recurso humano es muy importante desde el punto de vista que el profesional de salud va a ser importante para la educación y adicionalmente para la creación de estos procesos de seguimiento. También hay que determinar cuáles son las cosas que se tienen que fortalecer para que no perdamos los pacientes por problemas de comunicación. Aspectos técnicos relacionados con la toma de los diferentes tamizajes de acuerdo con lo designado por la ley. Recordemos que nosotros tenemos estandarizado o lo ideal como está escrito es que cualquier madre que tenga su hijo por parto vaginal y que este recién nacido no haya tenido ninguna complicación, el egreso hospitalario debe ser a las 24 horas. Si el parto fue vía cesárea, tienen que estar por lo menos 48 horas. Entonces, lo que se busca también con todo esto y lo que se ha venido trabajando es determinar si esos tiempos que tenemos actualmente de egreso, primero, se cumplen y segundo, si serían los tiempos ideales para hacer la toma de muestras de estos pacientes para el tamizaje neonatal. Lo otro es el establecimiento del consentimiento informado. Entonces, también se está mirando antes, digamos que para hipotiroidismo congénito no se tenía determinado la realización del consentimiento informado, pero ya en todo esto y viendo los criterios que les mostré previamente, también es necesario delimitar y hacer toda la parte de cómo se va a manejar y en qué momento se va a firmar este consentimiento informado. Los procesos requeridos también para la habilitación de laboratorios en relación con las patologías y las técnicas a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se está trabajando también en ver qué laboratorios a nivel nacional pueden realizar las pruebas que se establezcan como las mandatorias para llevar a cabo el tamizaje de estas patologías incluidas en el tamizaje básico y adicionalmente determinar las técnicas y cuáles son los metabolitos que se van a tener como los marcadores para estas condiciones.
A partir de esto, entonces, se han generado diferentes estrategias. Hemos tenido como asociación la oportunidad de participar de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Hemos tenido varias reuniones en este mes de julio, en la cual se ha convocado no solamente a las asociaciones científicas, sino también hay participación del Instituto Nacional de Salud. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud es el Centro Nacional Regulador del tamizaje neonatal y que es muy importante que todos estemos pendientes y articulados en cómo se va a llevar a cabo todo este proceso. ¿Qué se realiza o cuál es el objetivo de estas mesas de trabajo? Pues primero, configurar esto como un programa. 2, se lleva a cabo una discusión de expertos y una revisión en la literatura. Acá también se miran las experiencias de países que suelen ser similares en cuanto a la parte de ingresos y en la población a Colombia, para poder tener como algo un poco más aterrizado basado en nuestras necesidades. También se ha hablado y se ha tratado acerca de definir el momento de la toma de la muestra para asegurar la cobertura y adicionalmente que esa toma de la muestra sea ideal para todas las patologías. Sabemos que esas patologías, al ser metabólicas, algunas requieren retos metabólicos, es decir, requieren que el paciente tenga un tiempo con alimentación o requiere de ciertos factores y que si en algún caso lo llegamos a hacer demasiado temprano, podríamos no tener los resultados y no ser una tamización efectiva. También revisar si efectivamente se está cumpliendo lo establecido, como hablábamos, si el egreso en los partos vaginales está a las 24 horas y las cesáreas a las 48 horas, para poder establecer cuál sería el mejor momento. Adicionalmente, y con la ayuda también del Instituto Nacional de Salud, se ha llevado a cabo la discusión de toda la parte preanalítica, analítica y posanalítica de cada una de las patologías y de los estudios que serían los ideales. Adicionalmente, los profesionales involucrados en todo este proceso. Y algo que es muy importante es que todas estas patologías incluidas en el tamizaje básico y en algún momento si llegamos al tamizaje ampliado, están incluidas en la ley de enfermedades huérfanas. Es decir, que acá necesitamos una articulación claramente con las EAPBs, pero también necesitamos una articulación de esos pacientes que están siendo tamizados y que son positivos para que entren a la ruta de enfermedades huérfanas. Recientemente hemos tenido la oportunidad de revisar estos documentos que han sido publicados por el Instituto Nacional de Salud. En este documento pues habla del Lineamiento Nacional para la Coordinación e Implementación del Tamizaje Neonatal por el Laboratorio en Colombia. Acá lo que quiero resaltar es que ya se habla de un flujo de información donde se van a tener diferentes actores y diferentes puntos que nos van a permitir además empezar a tener una claridad de las estadísticas de los pacientes que hayan sido identificados por este tipo de programa. Acá vemos que la ruta de entrada es una IPS en la cual se toma la muestra y se envía al laboratorio de tamizaje neonatal. Sin embargo, en algunos casos, como es en el Hospital San Ignacio, nosotros somos IPS, allá se atiende el parto, pero no necesitamos remitir, sino que internamente en el laboratorio se hace el procesamiento de las muestras de estos niños tamizados. En el caso de que no sea así, pues lo que se hará es el envío de la muestra para que sea procesada en el laboratorio. Estos laboratorios de tamizaje neonatal son laboratorios que tienen que cumplir tienen primero que estar inscritos en el registro de laboratorios, 1, y 2, tienen que estar también acreditadas las técnicas para cada una de las enfermedades para asegurar, pues obviamente, la confiabilidad de los resultados. Ellos entonces hacen el procesamiento de la muestra, la entrega del resultado y se creó un repositorio de tamizaje neonatal que es una base de datos donde la idea es que estos laboratorios que realizan tamizaje neonatal ingresen todos los datos de los pacientes que están siendo tamizados a nivel nacional para poder llevar pues un consolidado y un registro. Si el resultado es negativo,
pues se hará entonces la entrega del resultado al paciente y a los familiares, pero en el caso de que tengamos un resultado alterado, sea positivo o dudoso, la IPS nuevamente debe tomar y enviar la prueba confirmatoria de esos casos probables y enviarlo para el procesamiento a esos laboratorios que pueden ser los mismos donde se hace el tamizaje del cribado, o si son pruebas confirmatorias como pruebas moleculares, podrían ser otros laboratorios diferentes a los cuales donde se realizaron las pruebas iniciales. Si nuevamente tenemos una alteración en esa prueba confirmatoria, ya entonces se deberá llenar la ficha de notificación del CIVIGILA de defectos congénitos o de enfermedades huérfanas y se empezará todo el manejo integral ya basado en los protocolos establecidos para esa condición. Este es otro documento que es la actualización de las recomendaciones técnicas y operativas para el laboratorio del tamizaje neonatal. Este documento lo publicaron recientemente, donde el objetivo es establecer criterios técnicos, operativos y administrativos de las actividades desarrolladas por los laboratorios que participan en el programa de tamizaje neonatal en el territorio nacional. En este documento que vamos a encontrar, hablan acerca de cuáles serían los momentos ideales para la toma de la muestra, de cómo es el manejo preanalítico, analítico y posanalítico de la misma. Acá ya tenemos el primer acercamiento que creo que era algo que todos estábamos esperando y era que ya tuviéramos como una configuración de cuáles son los metabolitos que se van a analizar para cada una de las condiciones. En esta tabla entonces ya nos hablan que tenemos como posibilidades para hacer ese tamiz para galactosemia, por ejemplo, la medición de galactosa total en sangre, la galactosa de 1-fosfato eritrocitaria, que la ruta de entrada o la prueba inicial para el tamiz de fibrosis quística debería ser el tripsinógeno inmunoreactivo. Y adicionalmente también nos hablan de unos puntos de corte que son muy alineados básicamente con lo que está escrito en la literatura, y algunos que también se han tomado a partir de experiencias de otros países similares a nuestra población. Entonces miremos que de avance ya tenemos entonces unos puntos de corte recomendados y adicionalmente unos metabolitos que deberíamos de empezar a medir específicos para esas patologías del tamizaje básico. Adicionalmente acá ya también están hablando de cuánto serían los puntos de corte cuando se hace el tamiz de hipotiroidismo congénito en el talón, pensando y recalcando de que la idea es que se haga la transición también de el hipotiroidismo congénito a tamización en papel filtro. Adicionalmente, también nos hablan de qué pruebas, de las pruebas para el tamizaje neonatal que están disponibles en la red de laboratorios del país. Es decir, no solamente es importante buscar la técnica, sino qué podemos brindar y qué se puede hacer acá. Recordemos que la idea y que lo importante de un tamizaje no solamente es tamizar, sino realmente llegar a dar un diagnóstico en el periodo presintomático para poder tener una intervención que realmente sea costo efectiva. Para esto acá les traje solamente un ejemplo. Ahí en el documento ustedes pueden encontrar para cada una de las patologías a tamizar cuáles son las pruebas que están disponibles en la red de laboratorios que actualmente están ofreciendo o haciendo el proceso de tamización neonatal. ¿Cuál sería la matriz o de dónde podríamos tomar esa muestra? Y adicionalmente la metodología recomendada. En este último documento solamente nos hablan de pruebas de tamizaje. Acá todavía no nos hablan de cuál deberían de ser las pruebas confirmatorias y digamos que ese tema ha sido un tema importante que se ha tratado en las mesas con el ministerio para buscar también cuál sería la mejor prueba confirmatoria, teniendo en cuenta también los tiempos de resultados de estos estudios para, como realmente les digo, tener un impacto y un diagnóstico ágil. Este otro documento es el tercer informe del avance en la implementación del repositorio de tamizaje neonatal. Entonces, como les decía, el repositorio de tamizaje neonatal es un sistema de información donde los laboratorios que están realizando tamizaje y que están dentro de esa red o de ese registro de laboratorios deben cargar la información de los resultados de los pacientes que han sido
tamizados o analizados en el territorio nacional. Acá nos hablan que actualmente hay 181 laboratorios en el registro de laboratorios, pero hasta el momento cargan información de tamizaje solamente 42. El objetivo es obviamente que todos los laboratorios carguen esta información, que es lo que nos va a permitir también ir ajustando y mejorando estos lineamientos para la implementación. Dentro del documento de la actualización, también ya nos hablan o nos muestran esta tarjeta de papel filtro, donde vemos pues datos que son muy generales y que podemos encontrar también en la papeleta de hipotiroidismo congénito, pero acá ya vemos que se ve entonces la inclusión de las patologías del tamizaje básico para estar incluidas dentro de este proceso y adicionalmente la importancia siempre de hacer un registro y tener claro la persona que toma la muestra. Recordemos que acá es de vital importancia la adecuada toma de la muestra porque pues si no podríamos tener muchas fallas en los resultados. Para finalizar, les quiero contar un poquito acerca de la experiencia del Hospital Universitario San Ignacio en el tamizaje neonatal que llevamos. Allá se inició el programa o todo este proceso del tamizaje básico el 1 de octubre del 2020. Actualmente o al corte de hoy se han tamizado un total de 973 recién nacidos para las patologías del tamizaje básico. Nosotros actualmente las pruebas que estamos utilizando, dado que esto pues se hizo antes de la publicación de las actualizaciones que les mostré previamente, estamos utilizando estas pruebas de cribado, estamos pues tamizando todas las patologías que están dentro del tamizaje básico y estas son las técnicas que actualmente estamos utilizando para la determinación de estos metabolitos que son los marcadores para detectar estas patologías. ¿Cómo es el proceso que tenemos nosotros configurado en el hospital? Entonces, antes de que el paciente egrese, recordemos que a las 24 horas se debe hacer la medición de la pulsoximetría pre y postductal para la detección de cardiopatías congénitas. Adicionalmente, durante la estancia hospitalaria, al paciente se le realiza un examen físico completo y en un orden específico y adicionalmente se hace la inspección ocular, el rojo retiniano para el cribado o el tamiz a nivel visual. El paciente que egresa, el paciente sano que egresa, debe regresar entre el 3er y 5.º día de vida a su control por pediatría. En este control por pediatría, entonces, lo que se realiza es la parte audiológica y adicionalmente se toma la muestra para el procesamiento del tamizaje básico, del tamizaje básico metabólico. Si el paciente está hospitalizado, pues ahí ya dependerá de si es un paciente pretérmino y de las necesidades, el momento en el cual se tomará la muestra, si varía o si se siguen respetando estos tiempos. Si tenemos un resultado normal de las pruebas que se realizan ahí, hacemos en algunas ocasiones un reprocesamiento, hacemos un punch en otra muestra, en la misma muestra del paciente, pero en otro circulito, y miramos realmente si el valor vuelve a estar alterado o en algunos casos pedimos una nueva muestra del paciente para confirmar el valor. Siempre informamos a la EAPB pues para que ellos puedan hacer un seguimiento, dado que todavía no se tiene como claridad de cuál es la prueba confirmatoria, para determinar la ruta de seguimiento de ese paciente. ¿Qué falta entonces para iniciar el tamizaje? Pues lo más importante es tener claridad del presupuesto para el programa, para la evaluación externa del desempeño de los laboratorios, generar los lineamientos del Ministerio de Salud para que haya una implementación de un programa de tamizaje a nivel de todo el país, la acreditación de los laboratorios por el ONAC, el tiempo de toma de la muestra. Entonces, como hablamos, ya existen como unas posibilidades y unos tiempos, pero la idea es tratar de determinar cuál es el mejor momento para asegurar cobertura y también para que realmente sea un resultado informativo.
la transición entre la muestra de cordón a talón en hipotiroidismo congénito e integrar a las EAPBs a todos los pasos del programa, porque finalmente acá lo que buscamos es que sea un programa articulado en el cual el paciente en ningún momento esté desprovisto. Para concluir, entonces, es muy importante y hay que resaltar la parte del pediatra en todo este proceso. Recordemos que el pediatra es el que va a estar pendiente de si el niño cuando llega a la consulta realmente le tamizaron o no las patologías básicas. Si no, hay que mirar cómo podemos ayudar para que se haga el tamizaje. Si fue tamizado, hay que revisar si ya salió el resultado para poder hacer un diagnóstico temprano. Hay que hacer educación, seguimiento y acompañamiento a los padres. Recordemos que cuando se diagnostica un paciente con este tipo de patologías que son genéticas, también podemos empezar a hablar de un asesoramiento genético que se debe realizar a esos padres por el alto riesgo de que vuelva a aparecer la enfermedad o la padezca un hijo en un próximo embarazo. Incluir también toda la parte del tamizaje en las universidades, en los programas académicos. Cada vez la gente tiene que conocer más de esto y de su importancia. Mejorar la cobertura y crear programas de atención integral y seguimiento. Ya estamos en el proceso de definir los metabolitos y las técnicas, pero hay que tener claridad de cuál es el mejor y cuál nos puede dar una mejor información. Generar valores de referencias poblacionales. Como vimos ahí, los puntos de corte que se establecen son los que aparecen en la literatura o que son en otros países. Algunas veces, y lo que hemos hecho nosotros en el hospital es utilizar los valores de referencia de los kits, pero estos usualmente no son hechos en poblaciones similares a nosotros y ya se ha visto que pueden haber variaciones entre grupos étnicos, por lo tanto es importante a futuro también crear esos valores de referencia. El acceso e inclusión de tecnologías y de medicamentos. Entonces acá también no solamente es asegurar el diagnóstico oportuno, sino también tener la capacidad y la posibilidad de tener un rápido acceso a los tratamientos y a los medicamentos para evitar las complicaciones derivadas de la enfermedad o la historia natural de la condición. La generación de centros de excelencia para poder hacer una atención y un seguimiento integral a estos pacientes y dejar cada vez más claro cuáles son las actividades y las acciones de cada uno de los actores involucrados para evitar que de pronto vayamos a tener falencias en el proceso y que si bien se hace el diagnóstico, esos pacientes no tengan o un seguimiento o no tengamos un impacto porque no conozcamos el desenlace a futuro. Quedo atenta si tienen preguntas. Esto era lo que les quería contar de los avances que tenemos a hoy del tamizaje neonatal. Muchas gracias, doctora Sarante. Excelente presentación. Realmente nos hace un recuento a nosotros los pediatras y a todos los asistentes especialistas en el área de la salud frente a un tema que siempre estamos pensando cómo vamos y en qué vamos. Entonces aquí este tema ha sido tan apasionante que realmente tenemos muchas preguntas. Doctor Sarante y doctor ahora Velasco, por favor, abran las cámaras. Voy a tratar de hacer una pregunta para cada uno, pero me gustaría que de todas maneras cada uno nos llevara un mensaje bien importante de las que nos mandaron. Y doctor Sarante, que al final nos recuerde la invitación para este curso tan importante, porque después de este excelente webinar a uno le quedan muchas inquietudes, mucho interés del aprendizaje, y creo que los pediatras tenemos un papel bien importante en este tema. Doctor Sarante, ¿qué aplicación se tiene de estas herramientas diagnósticas, de esta parte de las PES, en las enfermedades, en los diagnósticos y terapéuticas en enfermedades más frecuentes como la hipertensión, como la diabetes? Doctor, por favor, abra el micrófono. Ya. Esto ha tenido una repercusión muy interesante. Yo quisiera llamar la atención de lo que pasó con las vacunas para COVID. Cuando nosotros vemos las tecnologías que se aplicaron en las vacunas para el COVID, vemos que se utilizaron material genético transportado en virus, virus adenoasociados, liposomas,
toda esta tecnología venía de las terapias para enfermedades huérfanas y para enfermedades genéticas. O sea, llevamos 30 años haciendo investigación en todo este tipo de terapias y lo que hicieron fue unirlas, estos grandes laboratorios, y presentar rápidamente una solución para el tema de la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo es que las grandes farmacéuticas están utilizando estas nuevas tecnologías que inicialmente se aplicaron a enfermedades de muy baja frecuencia para las enfermedades de alta frecuencia. Lo primero que está llegando en estas terapias es para cáncer. Definitivamente esto está dando un vuelco gigantesco y hoy en día tenemos un arsenal de terapias nuevas que tienen que ver con terapia celular, que tienen que ver con terapia génica para cáncer. Pero lo que estamos viendo es que ahora viene Alzheimer, viene hipertensión, viene aterosclerosis con estas nuevas estrategias. O sea que realmente ha sido una plataforma de prueba las enfermedades genéticas para ahora aplicar las terapias frecuentes. Muchas gracias, doctor Sarante. Doctor Velasco, aquí hay una pregunta que dice que dado el momento de las tecnologías de secuenciación masiva de genomas, ¿es posible que Colombia integre estas herramientas como pruebas confirmatorias? Segundo nivel para identificación de potenciales de enfermedades neonatales de aparición tardía. ¿Qué tenemos frente a ese tema? El doctor Velasco me está diciendo que no tiene acceso al micrófono. Susan, por favor, miremos. Bueno, mientras el doctor Velasco puede entrar, aquí hay una pregunta para la doctora Sarante. Definitivamente tiene usted toda la razón, todo tiene que ser un programa, porque definitivamente si hacemos un diagnóstico aleatorio, pero no hacemos un seguimiento de los pacientes y una respuesta, pues vamos a tener problemas. Entonces la pregunta que le hacen es, usted nos comenta que ya hay sitios que están haciendo las pruebas, pero todos no están integrando los resultados. Todo este trabajo que se está haciendo y llevamos años es muy importante para tener realmente un programa que nos muestre cómo nosotros estamos en esto en nuestra población. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos esto para incorporarlo a nuestro plan obligatorio de salud? ¿Entra como particular, entran dentro del plan o cómo se está pensando que se haga? Como tal, pues la idea del programa es, todo esto tiene que ser pagado o costeado, se tiene contemplado por las EAPBs, que son ellas las encargadas de buscar la IPS, donde pues se atienda el parto si ellos no lo tienen y adicionalmente donde se va a hacer el procesamiento o el laboratorio donde se vaya a llevar a cabo el procesamiento de la muestra. Todo esto tiene que ser de forma articulada porque si bien ellos van a tener como esos laboratorios o esas IPS en las cuales se va a hacer el proceso de el procesamiento de la muestra, todavía no es muy claro cómo se va a hacer ese proceso de transición en el momento del resultado. ¿Quién va a informar? Normalmente para hipotiroidismo es claro que el laboratorio es el que llama al paciente si requiere una segunda muestra, que la IPS o donde se toma la muestra es quien se encarga de hacer la notificación, digámoslo. Pero en este tipo de enfermedades, y creo que la dificultad que tenemos, y yo lo dejé claro, es que todavía no hemos articulado bien a las EAPBs. ¿Sí? Si bien tenemos claro cuáles son las pruebas, cuáles son los laboratorios, todavía tenemos esa dificultad de cómo va a ser ese proceso para el rellamado del paciente. Es la EPS o la EAPB quien tiene que buscar el laboratorio que esté certificado y acreditado. Pero creo que todavía tenemos como esa dificultad. Obviamente todo esto va a ser costeado por las EAPBs, ¿sí? Y lo que falta también mirar es el punto de vista confirmatorio, al ser enfermedades huérfanas, cómo se va a articular para que esos pacientes donde ya hay una ruta y ya hay una claridad de esa atención de enfermedades huérfanas, hagan esa transición para que hagan todo su seguimiento desde el punto de vista de los protocolos. Creo que también algo que es necesario y que se requiere es la generación de los centros de excelencia. Si yo tengo un centro de excelencia donde el paciente ya diagnosticado entra
O incluso, como tenemos en el hospital, el paciente nace, se hace el tamizaje dentro del hospital y ese paciente es captado y de una vez es enrutado a esa clínica de excelencia donde hay una enfermedad donde ya se habilitó para hacer el seguimiento, ese paciente podría llevar todo su manejo en una misma institución. Y ahí se podría llevar un manejo integral y disminuir la posibilidad de que esos pacientes, digamos que empiecen a perderse o difundirse en el tiempo. Sin embargo, como tal, pues estamos en todo ese proceso de acreditaciones y de creación de centros, pero yo creo que en el momento en que podamos tener eso más configurado, esa podría ser una opción para que tengamos un programa sólido donde los pacientes tengan un proceso en un mismo sitio. Muchas gracias, doctora Sarante. Creo que es el objetivo y que todo se ha venido trabajando fuertemente, pero es mucho lo que todas las sociedades científicas y todos podemos seguir haciendo. Doctor Velasco. Por favor, habla al micrófono. Ok, muchas Ahora sí. gracias, doctora Olga, por tan interesante pregunta. Si bien uno pudiese pensar que todas estas tecnologías están como muy alejadas de nuestra realidad en Colombia, nosotros sí que tenemos una regulación nacional y unas infraestructuras y un talento humano que desde hace un par de años, de pronto 4 o 5 años, están trabajando arduamente para cerrar la brecha de la llegada de este tema del diagnóstico o los test diagnósticos modernos en genética. Hay ejemplos en, en Bogotá, en Medellín, en Cali, del desarrollo de plataformas y equipos y talento humano que están haciendo en el LOI estudios de NGS, ya sea en temas germinales o en temas somáticos, en cáncer, y esto ya es una realidad. Ahora, el siguiente paso es democratizar más y masificar más y traer más rápidamente al paciente al acceso a este tipo de apoyos diagnósticos. Entonces, es una labor, digamos, muy de gobierno, entidades prestadoras de salud, aseguradores, asociaciones de pacientes, academia, por supuesto, y los gremios, para que digamos, no le tengamos como tanto miedo, tanto temor a la llegada de estas tecnologías que en principio pueden, entre comillas, ser abrumadoras, pero lo que traen es una gran cantidad de beneficios para todo el mundo, específicamente para el paciente, porque aquí el tema es que todo debemos centrarlo es sobre el paciente. Muchas gracias, doctor Velasco. Doctor Sarante, como usted mismo lo dijo, los médicos no diagnosticamos lo que no conocemos. Entonces quisiera que nos reiterara la invitación de este excelente congreso que ustedes van a realizar próximamente para estar muy pendientes porque creo que es, como dicen, desde la genética para todos los demás y que entendamos que la genética no está lejos de nosotros, sino es parte de nuestro diario vivir y nosotros como pediatras especialmente. Correcto. La idea es que 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre vamos a tener en el Hotel Sheraton en Bogotá, pero también va a ser un evento latinoamericano, así que tendremos también la modalidad remota. Pero como novedad, el día martes 27 de septiembre vamos a desarrollar un presimposio dedicado exclusivamente a tamizaje. La idea es el tamizaje en la práctica. Para los pediatras, nuestra idea es tenerles qué pasa si una prueba sale positiva, cómo se pide la confirmatoria, cómo se maneja, y la idea es discutir ese punto. Entonces, presimposio de tamizaje el martes 27 y luego el simposio 29-30 de septiembre y 1 de octubre. Muchas gracias, doctor Sarante, y desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, por supuesto, estaremos atentos a este seguimiento, a promocionar nuestra asistencia a este tipo de eventos y, por supuesto, una participación activa. No me queda más sino darles muchas gracias a nuestros invitados, un excelente webinar y también a nuestros asistentes. Gracias. Que tengan una excelente Muchas gracias. noche. Gracias, buenas Feliz noches. noche, gracias. Gracias.